Esto que vamos a tratar hoy no es un problema político, es un problema social, pero sí puede ser resuelto desde lo político. Tenemos que tomar en consideración que en este juego lo que existen son enorme cantidad de intereses. Y claro, cuando vamos a afectar esos intereses, indefectiblemente que vamos a tener problemas. Nunca en la vida, cuando usted va a enfrentar intereses, va a ser todo un paseo, abrazos, risas y le van a brindar con champán. Le van a sacar los ojos, sobre todo si esos intereses usted los va a afectar. Este problema, que es un problema social dramático, producto del fracaso de una sociedad, no es un fracaso de un partido político, no es un fracaso de un gobernante, no es el fracaso de una asociación, de una corporación, no es un fracaso que tenga la culpa el imperialismo, no, es un fracaso de una sociedad que ha fracasado en prever y planificar el futuro. Y entonces le ha avanzado la problemática y como lo tiraban siempre el problema debajo de la alfombra, resulta que ahora el problema es del alto de la casa. Fíjense, de tanto amontonar debajo de la alfombra. O sea, la República Argentina tiene una población de 40 y tantos millones de habitantes, de los cuales un 10% o más están hacinados en la pobreza, marginados sociales, sin vivienda digna, sin los servicios elementales de agua potable, luz, cloaca y por supuesto trabajo. Se han hacinado en los alrededores de las grandes ciudades porque han emigrado del interior profundo, abandonado por ese puerto que históricamente ha sido uno de los grandes y mayores problemas de la República Argentina. Hoy tenemos hacinados alrededor de Buenos Aires y alrededor de las grandes ciudades en todo el país millones de argentinos honestos, pobres, marginados, sin acceso a la cultura, a la educación, al servicio elemental del agua potable, de cloacas. Viven hacinados en lugares increíbles, pero a nadie le importa. O sea, solamente importa ese volumen enorme de ciudadanos cuando hay una elección. Entonces después, porque esto es muy importante que alguien lo puntualice y que lo traiga derecho y directamente a la palestra, que lo ponga en consideración, se quejan que ha aumentado la delincuencia, que es una inseguridad absoluta y total, que están peligrando los intereses de esa sociedad, porque son avasallados por el delito que emerge de esos bolsones de pobreza. ¿Y qué querían? ¿Que vengan a qué? ¿Que venga toda esa gente que la sociedad ha marginado? ¿Que vengan a qué? ¿A arrodillarse y a pedirle por favor que les den algo? ¿Se dan cuenta dónde nace el delito y quién es el responsable del delito? ¿Quién es el responsable de la inseguridad en el país? Claro, quieren hacer un juego político con eso. Quieren hacer un juego político y echarle la culpa al gobierno que sea. Ahora el culpable de todo el problema social es el gobierno de los Kirchner. Los 4, 5, 6 millones de marginados sociales que tiene el país como bandera es producto de este gobierno. Todo lo que vemos en cualquier lugar de las ciudades, a los alrededores, ese montón de villas miserias, villas de emergencia. ¿Cuál emergencia? Si han vivido ahí tienen algunos 40 años. ¿Cuál emergencia? Y sin embargo, no hay forma de que alguien, escuchen bien lo que estoy diciendo, no hay forma de que alguien tome en consideración seriamente el problema y trate de enfrentar esa realidad
para ver, no para resolverlo, porque no lo va a resolver, sino para ver cómo se pudiera resolver. Pero curiosamente, no vienen por el principio, van por el final, a combatir el delito. ¿De dónde sale el delito? De esa sociedad marginada. Lógico que va a salir el delito ahí. Esa gente tiene necesidades insatisfechas. ¿Dónde se ha educado? ¿Dónde se ha preparado para enfrentar los desafíos de la vida? ¿Qué le ha ofrecido en oportunidades la sociedad que ahora la quiere juzgar y mandarlos todos a la cárcel o fusilarlos, como algunos dicen? Entonces se da cuenta cuál es el problema que tenemos los argentinos. ¿Usted lo había pensado tan así seriamente, tan descarnadamente? Piénselo, porque está, ¿sabe qué?, en peligro su propia vida. Este es un tema que seguramente usted a ningún político le va a oír hablar nunca. Y no es que no lo sepan, ni es que no lo conocen, ni es que no se ha planteado en la política. Pero, claro, el problema es tan enorme que ha superado el posicionamiento de cualquier político. ¿Saben por qué? Porque es un problema nacional de un fracaso de una sociedad que no ha sabido responder a las demandas que sus habitantes, que sus ciudadanos le han propuesto. O sea, tenemos en el país 40 y tantos millones de habitantes, de los cuales más del 10% viven hacinados, marginados socialmente, sin los servicios elementales de vivienda, fíjense bien, vivienda digna, agua potable para la salud, sistema de cloacas, educación, porque en esos lugares, para ir a un colegio, además esa gente tiene problemas económicos graves, entonces no, esos niños van a ir al colegio, no pueden ir al colegio, tienen que ir a trabajar. Entonces, marginados de la salud. ¿Dónde hay un hospital en esas áreas enormes? ¿Dónde hay un hospital, una sala de primeros auxilios, un médico? ¿Dónde hay un teléfono? Escuchen bien. Todos los servicios elementales carece esa sociedad. El 10 o el 15% tal vez de los argentinos que nosotros nos vanagloriamos de nuestro país y de nuestra enorme riqueza que decimos que tiene. ¿Para qué tiene esa enorme riqueza? ¿O qué? ¿Los que van a buscar los votos no lo saben? ¿Los que están en el gobierno no lo saben? ¿Los que estuvieron en el gobierno no lo saben? ¿Los que vienen al próximo gobierno no lo saben? Han tratado de intentar, no voy a decir resolverlo, porque resolverlo es un problema mayor. Intentar ver el panorama, observar, hacer un recuento. No existe. No existe. No se han dado cuenta. Entonces, cuando nosotros vemos que una sociedad tan hipócrita, porque es un problema social de la sociedad, no es un problema de un partido político, sí se puede resolver desde la política, pero no es de un partido político. No le echen la culpa a un partido político. La culpa la tenemos todos los argentinos. Todos, sin excepción, desde el más pobre el más rico y encumbrado al más pobre y marginado. ¿Por qué? Porque hay un enorme egoísmo, porque hay un enorme personalismo que lo único que está en la mentalidad es de sálvese quien pueda. Entonces, después nos quejamos, porque eso sí, para eso tenemos todos los medios de comunicación a nuestro alcance que se pliegan a la desgracia y hablan del delito y la delincuencia generalizada, dicen. ¿De dónde parte la delincuencia? ¿De dónde parte la opción que tenga el traficante de drogas, el vendedor de Paco? ¿De dónde surge? ¿De la riqueza? De esa pobreza marginal que nosotros no la vemos. Entonces, si nosotros no empezamos a tratar nuestros problemas fundamentales, nosotros somos una sociedad condenada, pero no condenada por el imperialismo internacional, por los fondos buitres. Eso es
parte del problema. Si no resolvemos cuando no resolvemos el problema nosotros, por eso cuando viene un político y dice que cuando se vaya de este gobierno van a venir las inversiones, ¿saben qué dicen los inversionistas? Si los argentinos sacan el dinero de su país porque no hay seguridad, ¿usted cree que nosotros somos tontos que vamos a ir a invertir a la Argentina? Si ustedes no tienen confianza ustedes en su país, ¿cómo vamos a tener confianza nosotros? Vamos a ir a invertir. Por eso cuando hacen algún operativo comercial de inversiones, van a los tribunales internacionales. ¿Se dan cuenta? Pero ese es otro tema. El tema ahora es las villas miserias, las villas de emergencia. Y de eso somos nosotros responsables. Así que a ver cómo empezamos a pensar de encontrar una solución. Porque esto promete el problema multiplicarse en infinito. Y nos va a devorar a todos. Y nosotros, que la vemos ahora venir, tenemos que ponernos en guardia y empezar a trabajar en función de cómo vamos a resolver ese problema de casi 4 millones o más de argentinos marginados socialmente. ¿Lo había pensado? ¿Que somos tantos? 4 millones o 5, y no sé si no me quedo corto. No, que nos propongan una solución. ¿No les parece que es hora de que empecemos a hablar en serio y sobre todo a pensar en serio?